noches presentamos a través de Radio Dial, la voz del Colono del Este, noticias, comentarios y todo lo concerniente al mundo del colonato de San Pedro de Macorís y la región este del país. Aquí convergen todos los gremios que componen el sector cañero. Con ustedes, la voz del Colono del Este. Vamos. Buenas noches a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora, a todos los colonos nacionales e internacionales y a todos los productores en sentido general, productores agropecuarios en sentido general, que convergemos en este accionar de todos los días de llevar alimentación a todos los seres humanos a nivel mundial. Un poco tarde, pedimos excusa, pedimos disculpas por, nos excusamos, pedimos disculpas, pero aquí estamos, como todos los jueves. Saben que, bueno, aclarar que los últimos 2 jueves coincidieron con las festividades pascueras, con las fiestas de Navidad, y por eso, falta de coordinación, no se pudo hacer el programa. Pero definitivamente, como todos los jueves, con la gracia de Dios, aquí estamos y cumpliendo con la tarea que nos corresponde, que es mantener las informaciones del sector, mantener actualizado a todos los productores agropecuarios en sentido general y a los colonos, especialmente a los colonos de nuestra federación, los colonos dominicanos, a los colonos de FEDOCA, de la Federación Dominicana de Colonos Azucareros, y no también así a los productores, a los colonos, productores, cañicultores, como lo quieran llamar, productores de caña de azúcar. Como pasamos la información un poco tarde, estamos mandando el link para los que nos escuchan a través del internet. Estamos mandando el link ahora, todos juntos, como si fuéramos pulpo, pero la idea es que lleguen las informaciones y que también ustedes puedan expresar sus inquietudes, quejas, sugerencias a través de este poderoso medio que tenemos, y es a través del cual mantenemos vivo nuestro sector. Presentamos excusas por los compañeros que por una u otra razón no pudieron asistir. Presentamos las excusas, pero aquí estamos. Disculpan que no hay una gran producción del programa, porque hoy precisamente tuvimos que improvisar bastante por el tema del tiempo. Pero nada, con la gracia de Dios aquí estamos. Nada, empezamos formalmente, como de costumbre, dando las gracias a nuestro Señor Jesucristo con la oración que nos enseñó. Nos encomendamos. Reverencia, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, ya definitivamente entrando en materia, volviendo a pedir disculpas por la tardanza, por lo que por la falta de los compañeros, por la falta de haber informado previamente los programas que no se pudieron transmitir, por el tema de las festividades, pero nada, oficialmente el primer programa del año, y con todo el pie, con todo el entusiasmo, con toda la esperanza que nuestro sector vuelva a resurgir, con nuestro sector siga llevando el sustento a cada una de las familias que vivimos de este sector. Me disculpa un comentario de un oyente que lastimosamente le saca una carcajada a uno, pero bueno, se presentó en la presentación de las altas cortes en un acto tan solemne como ese, se presentó una carcajada de la persona que estaba expresando su gratitud al haber sido elegido, pero los radioescuchas le ponen unos comentarios a través del WhatsApp, uno que lastimosamente uno no puede controlar las emociones y tiene que reaccionar. Y la verdad es que, montándome en el comentario que me hace el radioescucha, un doliente de este sector, y es que nos hemos quedado esperando el tema del inicio de la zafra del Ingenio Porvenir, que es por lo que me escribe la persona. No vamos a dar los detalles de cómo me lo escribió, que por eso me saca de programa. Esto es en vivo, señores, y lastimosamente surgen esas reacciones. Pero no tenemos la información fidedigna, pero en definitiva no se pudo arrancar zafra en noviembre, no se pudo arrancar en diciembre. Ya estamos en enero y todavía no hay una fecha de la que pueda hacerse un eco para pasarlo como información. Dejamos el micrófono abierto a las autoridades del Ingenio Porvenir y del CEA en sentido general, y de bienes nacionales, que también son los mismos, para que puedan llamar al programa, están los teléfonos abiertos, ¿verdad, director? Control Master. Claro. Nuestro Control Master, que no lo hemos presentado formalmente, el señor Cristian Padilla, que es nuestro Control Master, después que ya nuestro amigo Rigoberto mandamos saludos extensivos y mucho agradecimiento a nuestro amigo Rigoberto, a nuestro amigo Raymond Anthony, mucho agradecimiento que siempre nos dieron el apoyo aquí en este programa, para los colonos que tal vez no manejaban el tema de quiénes no son las personas que nos dan este gran soporte. Llegó un momento de incertidumbre que hasta yo puyaba en los controles, pero gracias a Dios tenemos un relevo en los controles, que es el señor Cristian Padilla. Lo voy a poner a que salga en la portada del programa de YouTube hoy, porque estamos solo aquí, entonces lo voy a poner. Pediremos el favor de que alguien nos haga la foto de la portada, para que el amigo Cristian y así los colonos puedan ir relacionándose con él, que es una persona joven que también necesita del apoyo de nosotros en su carrera profesional. Como les decía, no tenemos una información, pero tenemos los teléfonos abiertos. Está Cristian en toda la disposición de recibir la llamada, de recibir las informaciones, porque se daban muchas informaciones, se hacía mucha prensa, pero aquí al programa nunca han venido. Será por temor a comentar lo que siempre hemos venido diciendo por más de 3 o 4 años,
de que no hay forma de que tantas promesas y no se pueda dilucidar lo que de verdad pasa en el ingenio. Pero como me escribía aquí el oyente, Radio Escucha, que es un productor también, es un productor ya retirado de mucho, un muy buen productor retirado por la falta de mercado para los productores de caña. Nos reclamaba aquí que los resultados, lo que estamos pidiendo, porque lo que hemos dicho aquí en el programa, lo que estamos esperando con ansia, que son los resultados, no se han visto en estos últimos años. Muchos esfuerzos, muchas promesas, mucha comunicación estratégica, muchas fotos, pero lamentablemente los resultados, nada. Ya estamos esperando que la zafra, que debió haber arrancado con mucho tiempo, con mucha antelación, los demás ingenios empezaron su zafra a finales de noviembre, principios de diciembre, pero el ingenio que todos estamos esperando, que es el ingenio Porvenir, lastimosamente no ha habido todavía una decisión, una forma de cómo decir que el ingenio ya arrancó. En otro orden, hay cambios importantes en el sector agropecuario. Recientemente vimos que esta semana cambiaron el ministro de Agricultura, el ingeniero Limber Cruz, con sus luces y sombras. Siempre es una posición muy difícil, es una posición que ha recibido mucha presión del sector arrocero. Vaya un saludo a mi amigo presidente de FENARROZ, mi amigo Marcelo, que está en una situación difícil, así como estamos nosotros los productores de caña de azúcar, que tenemos el tema entre ceja y ceja de la mecanización y la falta de mano de obra. El tema del arroz también es lo mismo. Como país estamos saliendo de competitividad, somos autosuficientes en producción, pero hay temas que no se pueden ocultar, que es el tema del costo de producción y el tema de los insumos, que dependemos solamente exclusivamente de productos de importación para el consumo para la producción de arroz, así también como la producción de caña de azúcar, que hace muchos años entró en una agricultura de subsistencia, porque a la caña de azúcar tenemos muchos años que no le aplicamos nada y seguimos solamente sacándole lo que da la caña de azúcar. El arroz, a diferencia del arroz, si usted no le pone esas 80, 100 libras de abono por tarea, no hay producción de arroz en 3 o 2 etapas, o 2 cosechas y un retoño, no hay, lastimosamente no hay producción. En el tema de la caña de azúcar, por la incertidumbre del sector por muchos años, hemos reducido la inversión, solamente hacemos la limpieza lastimosamente y cogemos lo que da, porque no hay una seguridad de mercado en el sector, y definitivamente cuando uno tiene seguro quién te va a comprar, a cómo tú vas a vender, en qué fecha, en qué tiempo tú vas a vender y tú vas a recuperar tu inversión, lamentablemente no se le hace inversión al cultivo. Haciendo un pareto con el cultivo del arroz, el cultivo del arroz la gente sabe, o sea, todavía el Estado tiene una política cercana con los productores, tiene una comunicación con los productores, con los molineros, con los intermediarios, con los financiadores,
donde se establecen las reglas de juego. En el tema de la caña de azúcar no se le da un seguimiento claro con los principales actores que están en el mercado, porque no hay un interés ni hay un respaldo desde el gobierno para que los productores tengan una seguridad, tengan una garantía de que si siembran vamos a tener una cosecha y unos precios que son los esperados. El tema del arroz, tengo que hacerme eco, tengo que hacer énfasis en el tema del arroz, porque definitivamente cuando un productor de arroz pone una cosecha de arroz, hace su siembra, tiene una esperanza de que va a vender su panega de arroz a un precio que le va a garantizar una rentabilidad y unos beneficios que él como productor, que como negocio, son los que él necesita garantía para poder poner la cosecha ante él. Los productores de caña de azúcar, en cambio, tenemos muchos años que lastimosamente tenemos la cosecha ahí, no podemos decir que hemos sembrado. Yo entiendo que la última renovación que se hizo con confianza fue en el 2011, 12 por ahí, tal vez 13, 14, hasta el 2015, con el tema de la visita sorpresa, que el gobierno antes pasado, el periodo antes pasado, nos dio un animito, dándonos préstamos de la visita sorpresa, que tengo que confesar por aquí por el programa que nunca estuve de acuerdo por la forma o por la promesa con la que íbamos a sembrar caña, que era para un trapiche en San José de los Llanos, Consuelo y Monteplata. Nunca estuve de acuerdo porque no me daba confianza a mí en lo personal que íbamos a sembrar caña para unos ingenios, trapiche o lo que fuera. Trapiche en su momento inicial no me daba confianza porque no estaban construidos, y el tema de la construcción de un trapiche, ingenio, una construcción mayor, las obras, siempre se toman un tiempo prudente, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de la magnitud, pero eso nunca se ventiló, nunca se negoció con el grueso, con la membresía de los productores de caña de azúcar, sino eso fue una idea, vamos a decir, que la trabajaron a puerta cerrada, y personas que se venden como los líderes, como los que pueden decidir por el bolsillo y por la cabeza de muchos, se atribuyeron esas negociaciones y decidieron por la mayoría, y nada, se hizo esa negociación. Cuando me preguntan, yo era apenas secretario de la asociación a la que pertenezco, pero ¿y tú no estabas? Sí, claro, yo estaba ahí, pero no estuve de acuerdo, y tanto en mi asociación como en las reuniones que se hicieron con las autoridades de ese momento, mi posición fue disidente a que eso se hiciera de la manera en que se hicieron esas negociaciones. Porque no me daban garantía de que eso iba a ser exitoso, y los resultados están ahí. Los resultados están ahí. No queremos ser aves de mal agüero, augurando que el fracaso, pero sí siendo realistas y siendo objetivos en el
tema de que los negocios no pueden ser los negocios no pueden ser porque se lo invente una persona o porque lo sueñe una persona en un escritorio o tenga un sueño y diga, bueno, vamos a hacer tal negocio. No. Las cosas obedecen tienen que soportar el método científico. En el tema de los negocios tienen que demostrar una rentabilidad, y en ese caso particular a mí no me dio por ningún lado garantía la manera en cómo se hizo. Lógicamente mucha gente pudo sembrar caña, mucha gente pudo restablecer su colonia, su cultivo, pero lastimosamente la gran realidad es que todos están en mora con el tema de los préstamos en el Banco Agrícola, que fueron por el Banco Agrícola, y otros préstamos también que fueron mal manejados por esa misma diligencia de esos momentos. Pero nada, lo importante es que en este sector siempre los productores manejan siempre el mismo entusiasmo, la misma cultura de más de 500 años, que yo en lo personal digo que los productores de caña de azúcar es la clase más noble que hay, porque como dije ya hace un momento, nunca preguntan a cómo me van a pagar la caña, si tenemos seguridad de mercado, que tanto habla el líder de la Junta Agroempresarial, el ingeniero Osmar Benítez. Simplemente desde que pita la zafra, el ingenio, todo el mundo va a su yugo y se pone ahí debajo para que lo enyuguen, a tirar caña para el ingenio y que arranque la zafra. Los resultados, cuando la zafra termine, evaluamos resultados, pero con mucho entusiasmo para el año siguiente. Otra vez volver a que pite el ingenio con muchas ansias, sin evaluar los resultados del año anterior, con el entusiasmo siempre del año anterior y de todos los años, de volver y la esperanza de que vuelva a pitar el ingenio para esperar el sábado de quincena y que el sábado de quincena sea venturoso, provechoso para todos los que intervenimos en la cadena de una zafra azucarera. Que cabe destacar que una zafra azucarera, en un ingenio cualquiera, en un trapiche, sea lo que sea, entrega beneficios directos a toda la población, porque no solamente se beneficia el productor de caña, se beneficia el productor de caña, el ingeniero químico, el ingeniero azucarero, el ingeniero civil que trabaja en el ingenio, que tiene que ver con la logística y el transporte, el ingeniero agrónomo que tiene que ver con el cultivo y la producción, los obreros de la industria, los obreros fabriles, los técnicos mecánicos que trabajan dentro de la fábrica, el habitante de la comunidad de cañera, de los batelles, todo el mundo se beneficia. Y estoy mencionando lo que reciben un beneficio directo. Indirectamente, todo el que vende el yaniqueque, el café, el té, en los alrededores del ingenio, que todo el que conoce el tema de cómo se desenvuelve la economía alrededor de una industria azucarera, de un ingenio, llámese como le decimos nosotros aquí, de un ingenio azucarero, saben que el dinamismo de la economía, eso es algo escandaloso, eso es algo que reporta beneficio a toda la comunidad, como les decía, desde el que vende el café, la yaniqueca, hasta el que vende los químicos que se utilizan para el procesamiento de la caña de azúcar, el combustible, los repuestos, los equipos agrícolas,
los camiones para transportar la caña, el camionero que transporta y vende el servicio de transporte de caña, el dueño del tractor, el inmigrante que por muchos años ha sido, por más de por más de 500 años, porque los primeros inmigrantes que vinieron aquí vinieron del África al tema de trabajar la industria azucarera. Entonces, todavía con todas las vicisitudes, seguimos dependiendo de la mano de obra, importada para el tema de la industria azucarera. Lógicamente, por el retraso en tomar acciones contundentes para que el sector se pueda mecanizar. Cabe destacar que el único cultivo hasta este momento 100% mecanizable, un único no, de los pocos cultivos 100% mecanizables, es la caña de azúcar. Cosechadoras, cargadoras para el corte, vamos a decir semi-mecanizado, sembradoras, aplicación de todos los insumos que se le aplican a la caña de azúcar. Todo puede ser mecanizado. En el tema de los ingenios, solamente con modificaciones mínimas para los ingenios, que estamos hablando de los ingenios de principios de la década pasada, del siglo pasado, desde la Revolución Industrial de 1880 hasta 1920, todos los ingenios con actualizaciones mínimas siguen siendo los mismos ingenios y siguen siendo tan rentables o mucho más con esas actualizaciones mínimas que igual que cuando empezó la Revolución Industrial. No hay una fórmula nueva para descubrir el agua tibia, no hay mayores cambios, es simplemente ir adaptando y actualizando lo que es la modernidad, la informática, la automatización, la mecanización, en definitiva, actualizaciones mínimas, lógicamente, que requieren dinero, requieren de recursos, mucho. ¿Por qué? Porque son muchos años lo que en la industria azucarera estatal se ha dejado de invertir, pero las empresas privadas, año a año, van haciendo actualizaciones y actualizaciones y actualizaciones, y por eso ellos se han mantenido con excelentes resultados. Vimos el caso del cierre del año pasado de la zafra. Los rendimientos de Barahona estuvieron muy cerquita del 12% de rendimiento. Los demás, por el tema de entrar abruptamente en una mecanización, los rendimientos se vieron afectados. Además de la actualización también que requieren en variedades. Pero, o sea, y en esa abrupta entrada en la mecanización, por el tema de la falta de mano de obra. Entonces, se vieron muy afectados, básicamente en el tema de los rendimientos, que es lo que al final todos queremos ver, el resultado. Sin embargo, ese es el proceso que toda industria moderna tiene que ir acotando para ir mejorando. Cuando tropiezan, tienen que ir levantando los pies. El tema de los actores locales van avanzando vertiginosamente en eso. Por ejemplo, tenemos el tema de Barahona, que tiene casi 85, casi 90% de su cosecha mecanizada. Barahona terminó con un rendimiento, como dije ya, casi de 12%, y es 11.48% de rendimiento. Entonces, ¿por qué los demás no pueden? ¿Por qué los demás no llegan? Claro, lógicamente, porque los demás se quedaron en un letargo, y hay que recordar, es lo que siempre he dicho, en mi paso por la
por la industria de la venta de agroquímicos, siempre los gerentes se disculpaban o se preguntaban por qué no tenemos, si tenemos una cantidad X de hectáreas de caña de azúcar, por qué no tenemos una venta que se corresponda con eso, vamos a decir kilolitros de agroquímicos por hectárea. Y yo tenía que sacar de abajo, ya saben, en mis inicios en eso, tenía que sacar de abajo explicando, bueno, pero no podemos, ¿por qué? Porque hay una cultura del tradicionalismo, de que son 500 años de historia, pero tenemos 100 años de atraso, donde todavía pensamos en que la limpieza de la caña de azúcar, en vez de ser como estamos actualizados, por ejemplo, y no de ahora que estamos hablando de drones, sino de 20 años atrás, que era mucho más eficiente el tractor con el aguilón y la avioneta la avioneta para la aplicación de herbicidas y otros de pesticidas en sentido general. Lo que todavía estábamos pensando en garantizar el trabajo manual a los habitantes de la comunidad de Cañera, de los Bateyes, para que en la zafra, en el caso de los inmigrantes, no se nos fueran a hacer conuco para su país con los tiempos de lluvia, que era lo que pasaba. Cuando llegaban las temporadas lluviosas, ellos preferían irse a su país y entonces allá establecer conuco para, con lo que ya se habían ganado, habían acumulado en la zafra, entonces poder acumular y hacerlo conuco y ya poder manejarse en lo que llegaba a la zafra nuevamente para volver otra vez a la carga, a venir a la industria azucarera al corte de la caña de azúcar. Y no había forma como explicarle a esos gerentes que eso era lo que pasaba y que la misma empresa, para garantizar que el corte fuera a tener un personal para el corte, tenía que garantizarle eso para que ellos no prefirieran irse a su país o irse a recoger café o irse a sembrar arroz, sino que ellos se quedaran en los Bateyes. No había forma como explicarle eso a los gerentes. Siempre en venta, o los gerentes en todo, los administradores siempre quieren más del 100% y el año que viene siempre quieren un 120% y mucho más. Pero esa es la realidad de todos los negocios, y todos los negocios siempre buscan un crecimiento. De que siempre quieren algo más del 100%. En la industria azucarera, ese tradicionalismo no pasa, por ejemplo, en otro cultivo. Bueno, sí pasa en otro cultivo, por eso tenemos y vemos que el recién saliente ministro de Agricultura fue muy atacado por el tema de la producción de arroz, porque el tema del arroz es algo muy complejo. No quiero entrar en ese tema porque no es el tema que nos compete a nosotros, pero estábamos saliendo de competencia. En el caso del arroz, estamos saliendo de competencia hace muchos años. Lo que nos estaba protegiendo eran los tratados de libre comercio que llegaban hasta el 2025, porque no habíamos mecanizado. Y aunque en el país, recuerdo que a un amigo que trajo una cosechadora de arroz, una cosechadora pequeña de arroz, hace más de 15, 17 años debe ser, trajo una cosechadora de arroz en un furgón que vino importado. Él era un importador, vendedor de gomas, y trajo una cosechadora de arroz desde Japón, pequeña, en una cubota, ya le valga la publicidad, y él no sabía qué iba a hacer con eso. Yo le di la orientación, le dije, cónchale, mira, eso tiene mucho potencial, porque la gran mayoría de los productores de reforma agraria de arroz son productores pequeños, donde una cosechadora de las habituales que tenemos, una cosechadora del tamaño normal, las que vienen al mercado, no es, o sea, no se adapta bien por el tema del espacio, pierde en el tema de la eficiencia en la cosecha, pierde mucho tiempo.
Al final, la persona lo que terminó fue chatarreando ese equipo. Después, unos 5 o 6 años más, 4 o 6 años más, uno de los importadores tradicionales, una persona que ha trabajado siempre en el tema de la importación de repuestos desde Japón, el amigo Fernando, de los primeros vendedores de AP Dominicana, gente que importaba repuestos desde Japón. También accidentalmente pasé por su negocio para un tema de la compra de un repuesto y vi un par de cosechadoras, le hice la misma recomendación, le dije, mira, eso, tú puedes negociar bien con eso en la zona del Cibao. Terminó chatarreándolo también porque no había todavía la visión. Con gran satisfacción he visto hace unos ya 5, 6 años, 7 años tal vez, la incursión de cosechadora pequeña. Vuelvo ya con la referencia de la marca, la cosechadora de arroz Kubota, que son una cosechadora pequeña. Han tenido una muy buena aceptación en el mercado, en el mercado de los productores de arroz pequeños y medianos, porque es muy ágil. O sea, tú tienes una cosechadora de las tradicionales, de las grandes que conocemos, una combinada, como le dicen en el Cibao Central, en espacio pequeño es muy difícil maniobrar, pero esta cosechadora pequeña han venido a llenar ese vacío, ese espacio, ese nicho de mercado, y están teniendo muy buenos resultados. Ya hace unos 5 o 6 años está muy bien probada esa cosechadora. Asimismo, de la misma manera, esperamos que incursionen en nuestro sector en la cosecha de la caña de azúcar, la mecanización de cosechadoras pequeñas y medianas para pequeños y medianos productores, cosechadoras que sean más asequibles, porque cabe destacar que una cosechadora tradicional, una John Deere, una 570, una 670, que son las que se están usando últimamente, o una Case International, que una 8000, una 9000, que son las de actualidad, son las que hay que pensar en unos 20 a 26 millones de pesos para adquirir una cosechadora de las que se están usando últimamente. Que ningún productor, ni mediano, ni pequeño, ni grande, hasta los grandes productores, tienen que rascarse bien el bolsillo para decir que va a incursionar en una cosechadora para trabajarla 5 o 6 meses y pararla ahí por 5 o 6 meses inoperante, sin producir, con desprenderse de 24 millones de pesos. No es un fly al catch. Entonces, pero nada, seguimos esperanzados. Ahí hubo una incursión de una cosechadora china, de una donación que se gestionó y se llegó, se materializó, pero no le dieron el uso, vamos a decir, el uso adecuado. Y la cosechadora, un equipo agrícola en sentido general, que debe tener una vida útil de unos 4 a 6 años, 10 años, no pudo trabajar ni siquiera 2 semanas, o no pudo dar ni siquiera 2 vueltas. Y la cosechadora está arrumbada dentro del Ingenio Porvenir, y no se le dio seguimiento porque la donación eran 2 cosechadoras de la misma marca, del mismo suplidor, de la misma donación. Eran 2 cosechadores y solamente llegó uno. También así, cabe destacar que en el cuatrenio 2012-2016 también se aprobaron 2 alzadoras de donación para que llegaran a los colonos, y solamente llegó una.
La otra nunca, no ha habido forma. Estamos hablando de ya 9 años de esa autorización, de esa promesa y autorización, y nunca se materializó la otra donación de esa alzadora, que bastante alivio le hubiese dado a los productores que tenemos más de 6, 7 años con una producción promedio de unas 350.000 a 600.000 toneladas de azúcar que lastimosamente no hemos podido vender, y el tiempo nos ha ido comiendo, nos ha ido corroyendo la economía y no hemos podido vender nuestra caña. Aún así, mantenemos la esperanza, mantenemos la oferta de caña de azúcar, no las 600.000 que llegamos a vender, porque una cosa es ofrecer y otra cosa es que tú puedas vender, no las 600.000 que llegamos a vender 2018, 2019, pero seguimos con la esperanza de que se van a hacer los cambios necesarios, se van a hacer los ajustes necesarios para que los productores de caña de azúcar puedan seguir sobreviviendo y sustentando esa comunidad de cañera que tan deprimida están por más de 30 años con la mal, siempre lo he dicho y siempre me he referido en el mismo término, con la mal privatización de las empresas privadas del Estado, principalmente, en el caso que me puedo hacer gran eco, de la industria azucarera, del Consejo Estatal del Azúcar, la industria azucarera estatal, que mal privatizada y nunca llegó la supuesta capitalización, porque los inversionistas del momento nunca hicieron las inversiones necesarias. Vamos a la comunidad de cañera y persiste la miseria y se agrava cada día más en esa comunidad de cañera, donde la miseria sigue causando estragos. Y bueno, lastimosamente eso da pena. Eso da pena. Comunidades tan laboriosas. Yo entiendo que no habían zonas de mayor cultura de trabajo y dignas de que fueran como fueran las comunidades cañeras, donde a las 4 de la mañana ya usted había, desde la que vende el té, el chofer de camión, el operador de tractor, el operador de grúa, los mecánicos industriales del ingenio, los químicos, los obreros de la factoría, había un movimiento donde religiosamente a las 6 de la mañana había el cambio de guardia, pitaba la sirena, pitaba esa misma sirena a las 12 del día, pitaba a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, y religiosamente entonces se veía ese batallón de personas haciendo su cambio de guardia, pero la economía se veía diferente, del productor, de la que vendía el café, de la que vendía el yaniqueque, del que comercializaba. Definitivamente había un movimiento diferente. Señores, todavía tenemos nuestro vecino más cercano, la provincia de La Romana, que tiene un solo ingenio. San Pedro tenía 5 ingenios, tenía San Pedro de Macorís. 5 ingenios en sus últimos tiempos. No le queda uno. Pero el desarrollo de San Pedro de Macorís, la Tacita de Oro, la Sultana del Este, que fue en esos tiempos, en su tiempo de gloria, lastimosamente, solamente la ciudad de La Romana tiene aeropuertos, muelles, puerto turístico, puerto de carga,
zona franca, zona turística, desarrollo inmobiliario de una plusvalía altísima. Eso es La Romana frente a nosotros. Y le auguramos mucho éxito y muchas bendiciones a la provincia de La Romana. Pero el potencial que tenemos como San Pedro de Macorís es infinito. Todavía está el potencial ahí, todavía los mismos ingenios, el único que nos queda, el Ingenio Porvenir, todavía sigue teniendo el mismo potencial que tiene Central Romana, que lo que tiene son actualizaciones mínimas. El Ingenio Porvenir en los 80, a mediados de los 80, tenía una refinería que no tenía en Central Romana. A mediados de los 80 el Ingenio Porvenir perdió su refinería en condiciones inexplicables, pero lastimosamente ya eso es parte de la historia que no hay por qué analizarlo, sino seguir mirando al futuro. Y nada, señores, no hay tiempo para más. Mandar un saludo muy especial. Nuestro control master nos mandó unos saludos de los radioyentes que mandan aquí siempre y se reportan sintonía, pero no hay forma de cómo dar saludo a todos. Si no, vamos a mandar un saludo colectivo, un saludo también a nuestro compañero Dani Sánchez, que me dijo que no faltara en el saludo, a todos nuestros colonos en sentido general, un saludo muy especial a todos nuestros productores, a todos los que escuchan, que siempre nos escuchan, nos dan seguimiento. Y nada, señores, hasta el próximo jueves. Juan Pablo Ortiz, hasta la próxima. Gracias por su fidelidad. Les invitamos a que el próximo jueves nos acompañe en otra